Buenas tardes, buenas noches o muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar las principales actualizaciones que tiene APA séptima edición con respecto a la anterior versión, APA sexta edición. Eh, Tamaño y tipo de fuente. Tenemos la primera diferencia en tamaño y tipo de fuente. En el formato APA sexta edición tiene un formato especial, ¿no? Y a continuación se describen algunos datos de que tiene esta norma, ¿no? Las normas APA. De entre todos estos, las diferencias se encuentran en márgenes y el tipo de letra a utilizar, ya que el tipo de letra que se utilizaba en sexta edición es Times New Roman con 12 puntos y también encontramos la diferencia en márgenes, ¿no? Que cada borde de la hoja debe tener 2,54 centímetros de margen, es decir, una pulgada, ¿no? Las diferencias. Normas APA sexta edición. Tenemos la primera diferencia aquí, como les dije, el formato estricto a utilizar era Times New Roman de 12 puntos. Sin embargo, en Normas APA séptima edición se añade bastantes tipos de letra, ya sea en diferentes puntos, ¿no? Se acepta una variedad de tipos de letra, por ejemplo, Calibri en 11 puntos, Arial en 11 puntos, Lucinda Sans Unicode en 10 puntos, Times New Roman en 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern en 10 puntos, y también se añaden fuentes sans serif, es decir, sin serifa. ¿Qué quiere decir sin serifa? O sea, sin adornos, ¿no? Sin gracias, sin esos adornos que tienen las letras, ya sea en la base o en las terminaciones, para que se vea un poco más llamativo, ¿no? Y se pueden utilizar fuentes sans serif sin serifa, o sea, sin adornos, de 8 a 14 puntos también. Usar la misma fuente en todo el papel. Se debe utilizar la misma fuente en todo el papel, incluso en el cabezal, si es necesario, ¿no? Y aquí tenemos modelos de cómo se vería la palabra administración con estas letras, ¿no? Calibri, Arial, Sans, Lucinda Sans, Unicode son las que sin serifas, ¿no? Y con serifas tenemos a Times New Roman y Georgia. La tipografía Computer Modern no se encuentra en Word, y es por eso que no la puse, sino está en otro programa de generación de textos, ¿no? Márgenes. En norma APA sexta edición, cada margen debía ser en 2,54. En general, en realidad aquí no hay mucha diferencia. Tanto en APA sexta edición, en séptima edición, se requiere una pulgada en cada lado, arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia aquí radica en el grado de control que se tiene, ¿no? Cuán estricto fue o es, ¿no? Cada norma, ya que APA sexta edición era un poco más flexible en cuanto a este punto. Podía ser mayor a una pulgada cada margen, te daba esa opción, pero en APA séptima edición ya no nos da esa opción. Es decir, debe ser una pulgada, o sea, 2,54 centímetros a los lados de la página estrictamente. Longitud de título, Norma APA sexta edición. El título en Norma APA sexta edición estaba limitado a 12 palabras, ¿sí? Y también se mantenía el título abreviado, ¿no? Que es el Running Head. En Norma APA séptima edición, esto cambia. La longitud máxima es de 50 caracteres y esta cifra no es estricta, puede ser más, pero se recomienda que sean 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación, ¿no? Ya no debemos utilizar el término título corto, running head, ¿no? Esta es una actualización de la séptima edición APA. Aquí podemos ver cómo se pone o cuáles son las reglas por niveles, cómo se debe llevar los títulos, ¿no? En el nivel 1 se debe llevar centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. En el nivel 2 esto cambia, ¿no? Tiene que ser alineado a la izquierda y eso cambiaría. En el nivel 3 tiene que ser en cursiva, alineado a la izquierda. En el nivel 4
En el nivel 5 ahí tenemos todas las diferencias, ¿no? Pasamos al portada. En portada es otra diferencia que se encuentra entre sexta y séptima edición. En sexta edición tiene las siguientes características. Eh, Tiene el encabezado en letra, dos puntos y a la vez tiene el título, ¿no? En este caso, gestión de talento humano, dice ahí. Y al costado tiene la numeración, que en este caso la portada tiene que llevar el número uno. Dos, tres a cuatro líneas abajo de la parte superior de la hoja tiene que ir el título de la investigación. En este caso, las mayúsculas van en la inicial y el resto es minúscula. Toda palabra inicia con mayúscula, menos los artículos y proposiciones. Dos espaciados abajo, Roosevelt tu micro. En séptima edición nos... Ya, en séptima edición nos muestra dos opciones para estudiantes y para profesionales. Para estudiantes ya no lleva los encabezados, solamente lleva el número, pero si en caso el docente o el director lo considera, el encabezado lo tiene que colocar el estudiante. Y más abajo, tres a cuatro líneas abajo, se pone el título del artículo y una línea abajo se pone el autor. Como bien se ha dicho, el autor es único o en dos. Si en caso sea dos, se pone el I para entrelazar. Luego se pone el nombre de la facultad, de la universidad, de la escuela o el departamento. Eh, Luego, más abajo, se pone la materia, el nombre de docente y la fecha. Ese es el formato para estudiantes. El formato para profesionales es de la siguiente manera. Lleva un encabezado, pero que, pero que esto ya no lleva la palabrita encabezado más dos puntos. Solamente se pone el título en el encabezado. Y en la parte superior derecho va la numeración, que es similar a la sexta edición. Eh, Dos líneas o tres líneas abajo se pone el título, una línea abajo se pone el nombre del autor y la afiliación al que pertenece. Cuatro a siete líneas abajo va la nota del autor, que en esto difiere con la sexta edición, en cuanto esto es en negrita y todos los contenidos de la nota del autor están alineados a la izquierda y tienen sangría. Siguiente. La otra diferencia encontramos en los títulos y subtítulos. En la sexta edición tienen su particularidad y en la séptima edición de igual forma. Siguiente, vamos a verlo en los ejemplos. A ver, en sexta edición, el título de primer nivel siempre debe ir centrado. Tiene que estar de negrita y cada palabra debe iniciar con mayúscula. Una cosa, los artículos no pueden iniciar o no pueden ponerse en mayúscula. Entonces, y el texto inicia en un nuevo párrafo, ¿no? Es igual en la séptima edición, no varía en ese aspecto. En el segundo nivel
de título, en la sexta edición está alineado a la izquierda, está en negrita y cada palabra inicia con mayúscula, de igual forma, ¿no? Y el texto inicia en un nuevo párrafo. Es, es similar la séptima edición también. En el tercer nivel, en la sexta edición, está alineado a la izquierda con sangría. Está en negrita, tiene que estar todo el título tiene que estar en minúscula. Y el texto inicia en la misma línea después del punto, ¿no? En séptima edición ya es distinta en el tercer nivel. Está alineado a la izquierda, sí, pero mm, está en negrita, sí. Está en cursiva ya también en este caso. Y cada palabra inicia con mayúscula, a diferencia de la sexta, que solo era en minúscula. Y inicia el texto en nuevo párrafo. En el otro iniciaba en la misma línea, pero en este caso inicia en otro párrafo. En el nivel 4, en la sexta edición, está alineado a la izquierda. Tiene sangría, está en negrita, minúscula, todo minúscula, cursiva, y el texto inicia en la misma línea después del punto. En caso de séptima edición, recién eh, está en la izquierda, pero recién se pone sangría en la cuarta línea, o digo, en el cuarto nivel. Siempre va a estar en negrita y cada palabra siempre va a iniciar con mayúscula. Y el texto continúa después del punto, recién. En la sexta edición, el último nivel, que es el quinto, el subtítulo está alineado a la izquierda con sangría. Está escrito en minúscula y todo en cursiva. Y el texto inicia en la misma línea. La diferencia acá es que ya no está en negrita. En la séptima edición está alineado a la izquierda, tiene sangría. Esto ya también está en negrita, está en cursiva también. Y cada palabra inicia con mayúscula, a diferencia de la sexta que era en minúscula. Y, y continúa el texto después del punto. Ahora vamos a ver la siguiente diferencia. Las citas secundarias, o también llamadas como citas de cita. Entonces, es cuando tú encuentras información primaria en una información secundaria. ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas una información en un artículo o un libro, y ese libro citó a otro autor. Entonces, por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez, que ha sido publicado en 2009, en el que se citó a Ayala, ¿no? De 1983, y no pudiste leer el trabajo de Ayala, entonces cita el trabajo de Ayala como si fuera original, seguido del trabajo de Sánchez, y solo el trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de referencias, ¿no? Es la diferencia. En la sexta edición con la séptima edición son similares. La diferencia está en que la séptima te da mucho más libertad para que tú puedas poner o no puedas poner la fecha de la fuente primaria. En este caso, digamos, Ayala, 1983 es la fuente primaria y la fuente secundaria es Sánchez 2009. Entonces, si es que no encuentras la fecha en Sánchez, citado con su fecha, o sea, con su fecha de publicación, entonces, si no lo encuentras, no lo vas a poder citar. Entonces, te da esa facilidad la séptima edición. Mientras que la sexta edición te decía que sí o sí tenías que citar. Entonces,
Aquí hay dos formas de citar. La cita en paréntesis, como lo vemos, y la cita en narrativa, donde obviamente tienes que poner primero la, la cita de la fuente primaria, su fecha, y tienes que poner esta palabrita mágica, que es como se citó en Sánchez, ¿no? 2009. Y viene el contenido que tú estás obteniendo de esa fuente. Siguiente. Bien, teniendo toda esta parte introductoria de las diferencias que encontramos, ¿no? Entre la sexta y séptima edición de normas APAS, pasamos también un punto muy importante que es el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Básicamente es un título corto que resume el título del trabajo o de la tesis que se desarrolla, ¿no? El encabezado debe expresarse con un sentido del título de trabajo, es decir, debe haber una conexión lógica entre ambos, ¿no? Eso es lo que nos menciona el encabezado. A ver si bajamos a la siguiente diapositiva. Bien, en el encabezado encontramos que es la parte muy importante para los trabajos profesionales, si es que en estos trabajos, si es trabajo de estudiantes, no se requiere el encabezado, ¿no? Como hemos visto la diferencia, ¿no? Más adelante hemos visto que el compañero ha hecho la diferencia entre los trabajos profesionales y los trabajos de estudiantes, ¿no? Entonces, aquí explicamos los lineamientos en relación con la parte del formato de que es normas APA, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que en la misma línea del encabezado debe ir el número de página, ¿no? Entonces, el encabezado se describe con letras mayúsculas sostenidas y no debe superar los 50 caracteres, ¿no? Eso es lo que nos menciona en ¿no? En el normas APA actualizado, ¿no? ¿Qué nos dice que tiene que estar en el ejemplo que vemos en la parte derecha? El encabezado y a su costado, en la misma línea, podemos ver que está el número de la página, ¿no? Entonces, es lo que nos hace la diferencia entre la sexta y la séptima. Si pasamos a la siguiente, a ver. Hablemos de los números de autores a incluir en la lista de referencia, ¿no? En esta parte, los nombres de los autores deben estar invertidos, ¿no? En este caso, apellido, nombre, y debes informar, ¿no? Debe estar, bueno, en la diferencia de la sexta edición con la séptima edición. Hacemos principalmente, bueno, a la sexta edición, ¿no? Lo que nos dice la sexta edición es lo máximo a mencionar como parte de la cita eran 7 autores. Como vemos en el ejemplo del cuadro anaranjado, que vemos que se ha citado, ¿no? A 7 a 7 autores. Si eran más de 7, se mencionaban los primeros 6, se agregaban 3 puntitos y se mencionaba el nombre del último autor. Es lo que nos decía ¿no? Las normas APA sexta edición. Pero ahora, ¿qué nos dice la séptima edición? Si son más de 21 autores o más, se incluyen los datos de los primeros 19, seguido por los 3 puntos, y los datos del último autor, sin agregar y antes de ella o de él, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nos hace ver que antes, de la sexta a la séptima, ¿no? Que antes tú tenías para citar a 7 autores, pero ahora ya puedes mencionar a más de esto, ¿no? De 20 autores, pero siempre respetando esta norma que nos dicen, ¿no? Bien, bueno, creo que el ejemplo es un poco muy claro para que podamos entender. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, la ciudad de la editorial de un libro, ¿no? En esta parte tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? Vemos que en la sexta edición, esta nos menciona, ¿no? El apellido, año, título, ciudad, editorial, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Fran, punto, coma, seguido por los nombres, el año, el título del libro y la ciudad y la editorial. Mientras que vemos en la séptima
ya no se considera, ¿no? El lugar. Ahí nos dice que el apellido, año, título y la editorial, ¿no? Vemos ahí Frank, sus nombres abreviados, el año, el nombre del título, el título del libro, perdón, y seguidamente el editorial, ¿no? Entonces vemos que en la diferencia de normas APA en la sexta y séptima edición se ve muy bastante claro, a la misma vez un poco más extenso, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva que ya vamos a ver entre la diferencia, ¿no? Bien, ya para culminar nuestra exposición, mi persona va a explicarles algunas diferencias entre las normas APA de sexta y séptima edición, de las referencias DOI y URL. Em, para empezar, el DOI o URL es el componente final de una entrada de la lista de referencias bibliográficas. Debido a que la mayoría del material de consulta es disponible en línea, la mayoría de las entradas de lista de referencia terminan con un DOI o una URL. Para entender mejor este tema, vamos a darles a conocer algunos ejemplos que hemos puesto aquí en esta diapositiva. Como podemos observar, las diferencias en esta diapositiva de la sexta edición y la séptima. Vamos a empezar con la sexta edición. Eh, sobre la referencia de DOI. Se elimina la etiqueta DOI, tan solo se pondría la URL correspondiente. Como podemos ver aquí, como podemos observar, en el primer ejemplo que tenemos, eh, como podemos ver, el nombre del autor, apellidos, el título del artículo, nombre de la publicación, periódica en cursiva y el volumen, los números y número de páginas. Como podemos observar en esta sexta edición de la referencia de DOI, está presente el DOI. Y a diferencia de la séptima edición, solamente se elimina la etiqueta de DOI. También están los nombres de los autores, el título del artículo, nombre de la publicación, el volumen, el número de páginas, y ahí podemos observar que lo han eliminado la etiqueta de DOI, que solamente está yendo, que solamente se pondrá la URL que le corresponde. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, mm, las URLs. Las URLs especifican la ubicación de la información digital en el Internet y se puede encontrar en la barra de direcciones de su navegador del Internet. La URL en la referencia debe vincularse directamente con el trabajo citado cuando se dispone. Finalmente, hay dos actualizaciones en este tema de la URL. El cual es el primero es omitir la frase recuperado de, y el otro es el accedido de antes de una URL, que el segundo es el segundo es el acortamiento de la URL. Como podemos ver en este ejemplo de la sexta edición de la URL, podemos ver ahí el autor, eh, pode- podemos ver ahí el autor
el nombre del autor, el nombre el título de la publicación y el nombre del sitio web, todo cursiva. Como podemos ver, la URL mira, por ejemplo, lo que dice aquí, ahí está el autor, la fecha, el año, que nos dice el título de la publicación. Nos dijo que cree que podemos aterrizar en la Luna en menos de 2 años. Y la frase, como les mencionaba, recuperando de. En cambio, en la 7ª edición lo han omitido, que solamente eh, lo han eliminado el término recuperando de. No es una diferencia abismal, pero es para darse cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para terminar, ¿cuándo se utiliza o cuándo usar el ed y la al? Generalmente en trabajos científicos para indicar eh, y otros colaboradores en autoridades de escritos, en caso de manual de estilo APA, se utiliza el ed y el ad para referirse a autores en caso de citas dentro de textos y referencias. A continuación vamos a dar algunos ejemplos cómo se utiliza estas siglas. Al- en la cita, en el texto para los trabajos con 3 o más autores, ahora se acorta desde la primera cita, solo incluye el nombre del primer autor y el et y al. Como podemos ver en este ejemplo, nos menciona de que vamos a dar a lectura a continuación para entenderlo mejor. En la 6ª edición, es necesario que la gramática de la lengua funcione como un complejo sistema en el que cada pieza realice una función particular y que cada constituyente se vea interpretado desde los 3 niveles funcionales: sintáctico, semántico y gramático. Como podemos ver, ahí lo menciona los autores de este concepto, que son los siguientes, ¿no? Arenas, Soto y Hasler. En la 7ª edición, en este caso, la diferencia solamente es, tú ya no puedes mencionar los autores. Tú le puedes omitir con esta palabra de et al, que significa entre otros. Esa solamente es la diferencia. Y Y con esa diapositiva hemos terminado con nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.